Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Bueno, pues seguimos avanzando por nuestro temario y vamos a empezar a hacer ya nuestros primeros cálculos para que el curso sea lo más ameno posible. Y mientras, pues realizamos los primeros cálculos, seguimos hablando un poquito de los formatos y vemos el tema del formato condicional, que es muy importante y bastante útil, por cierto. El formato condicional sufrió unas mejoras importantes a raíz de la versión 2007. Bueno, pues lo iremos viendo en este vídeo. Así que, como siempre, vamos a cerrar nuestra presentación en PowerPoint y vamos a trabajar con la hoja de cálculo que veis en pantalla. Por cierto, esta hoja de cálculo la voy a dejar como link para que os la podáis descargar en la descripción de este vídeo. Es decir, miráis en la zona inferior, en la descripción del vídeo, y ahí pues os vais a encontrar un enlace, un link. Bueno, pues pulsáis en él y os podéis bajar este archivo en formato zip, comprimido. Tendréis que descomprimirlo, si no sabéis, pues buscáis ayuda en internet a ver cómo se descomprime un archivo y podéis trabajar con este fichero que tengo ahí en pantalla para poder realizar el vídeo a la par que yo. Bueno, pues en este archivo lo que voy a hacer antes de ponernos a trabajar directamente en la tabla, nos vamos a ir a la hoja 2 y vamos a ver cómo se hacen cálculos en Excel. El objetivo de Excel, como ya me he hartado de comentar, es realizar cálculos con las celdas de una hoja de cálculo, con los datos que hay en el interior de una celda. Entonces, vamos a aprender a realizar las 4 operaciones básicas, como sumar, restar, multiplicar y dividir los valores que hay pues en 2 o más celdas, ¿no? Entonces pongamos el siguiente ejemplo. En una celda cualquiera pues hay un 5 y en otra celda cualquiera pues a lo mejor hay un 7 y en una tercera celda, pues yo que sé, cualquiera, por aquí abajo, por ejemplo en D10, yo quiero que aparezca la suma de 5 y 7. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es introducir en la celda donde quieres que aparezca el resultado lo que se denomina en Excel una fórmula. Una fórmula que te permita averiguar la suma de los dos. Si fuéramos a hacer esto con una hoja y un bolígrafo, si lo fuéramos a hacer a mano, pues tendríamos que realizar una suma de 5 y 7. Pero en Excel lo que hay que hacer no es sumar 5 y 7, sino que lo que hay que hacer es sumar el valor que hay en la celda del 5 más el valor que hay en la celda del 7. Entonces, antes de nada, pues vamos a ver cuáles son los símbolos para hacer las operaciones básicas en Excel. Entonces, para sumar, pues tenemos la suma, para restar es el menos, para multiplicar es el asterisco, que por ahí lo tendréis en vuestro teclado, y para dividir es la barra invertida, que seguramente la tengáis muy cerca del asterisco. Esto depende un poco del teclado que estéis utilizando, ¿no? Entonces, estos son los 4 símbolos para hacer las operaciones básicas. En este caso, que vamos a sumar 5 y 7, pues tendremos que utilizar la suma. Entonces, ¿cómo se introduce una fórmula en Excel? Bueno, pues una fórmula en Excel tiene que estar precedida siempre del signo igual. Es decir, cuando vayas a introducir siempre una fórmula, lo primero, el igual. Y a continuación, podríamos decirle 5 y 7, con lo cual si le damos al Enter, pues nos muestra el resultado. Pero no es así como hay que hacerlo en Excel, porque si después de hacer esto tú modificas el valor que tengas en una celda, por ejemplo, la celda del 7 ya no es un 7, es un 9. Bueno, pues al darle al Enter, la suma de esas dos celdas sigue reflejando 12 y ahora mismo no es 12, sería 14. Luego entonces, vuelvo a dejar aquí el 7. La forma de realizar esto en Excel no es sumar los valores a mano, porque además cuando tengas una hoja de cálculo muy grande sería inútil hacerlo así, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Vuelvo a entrar en la celda y voy a empezar de cero. La borro y como siempre, signo igual. Lo que hay que hacer en Excel es sumar celdas. Entonces, para sumar celdas tienes que conocer la dirección de las celdas donde están los datos. Entonces, la primera celda, yo creo que es la celda C3, porque fíjate que es en la celda C3 donde se encuentra el primer valor que quiero que sume. Luego, entonces, dirección de la primera celda más dirección de la segunda celda, que es E3. Esta sería la forma de hacerlo. Si hay alguien con conocimientos de Excel que esté viendo este vídeo dirás, pero bueno, ¿cómo lo haces así a mano? Vamos paso a paso y hay que explicar de dónde sale cada cosa, porque esto en la práctica, cuando uno se maneja en Excel, tampoco se termina de hacer así. Pero para explicar de dónde vienen las cosas, pues tenemos que empezar por los cimientos, ¿no? Y en principio, pues esta es la sintaxis que tiene una fórmula en Excel. Dirección de la primera celda más dirección de la segunda celda. Hecho esto, le das al Enter y automáticamente te aparece reflejada la suma. La ventaja que tiene esto es que si yo ahora modifico cualquiera de las celdas que participan en la fórmula, o la del 5 o la del 7, introduciendo un valor diferente, lo más importante, y esto es fundamental en Excel, es que el resultado se actualiza. Y este yo creo que es el comportamiento más importante de Excel, que cuando modifiques las celdas que participan en una fórmula o función, ya veremos lo que son las funciones, bueno, pues las celdas del resultado siempre se actualizan.
Si yo la celda del 7, pues ahora digo que es un 15, al darle al Enter, bueno, pues la suma se tiene que actualizar, será 20. Luego entonces al darle al Enter, fíjate cómo la celda del resultado se actualiza, ¿no? Bueno, más cosas, más operaciones, me sitúo en otra celda, imagínate que las quiero restar, C3 menos E3, bueno, pues sería exactamente igual. Signo igual, primera celda, C3 menos E3. Le damos al Enter y ahí tenemos la resta. Imagínate que lo quiero multiplicar en otra celda, pues por ejemplo en la celda D13 yo quiero que aparezca la multiplicación, pues signo igual, primera celda, C3 por siguiente celda, E3. Y el por es el asterisco. Bueno, pues ahí tenéis la multiplicación. Y por último, por terminar con las operaciones básicas, la división. Pues signo igual, primera celda, C3, símbolo de dividir, E3. Y aparece pues la división, 0,3 periodo. Y en principio pues es así como se realizan fórmulas y operaciones básicas en Excel. Borro los resultados, selecciono el rango de celdas, pulso la tecla suprimir. Imagínate que en vez de 2 celdas, como es en este caso, pues tengo más. Por ejemplo, aquí tengo un 40, aquí tengo un 20 y aquí tengo un 85. Y quiero, en una celda resultado, como puede ser por ejemplo en este caso de 10, quiero que aparezca la suma de todos esos datos que aparecen ahí. Bueno, pues la forma de proceder en principio sería la misma. Signo igual, dirección de la primera celda, C3 más E3 sería la segunda celda. Fíjate también cómo estas últimas versiones de Excel, según vas utilizando celdas, te las vas señalando para que tú puedas ir viendo las celdas que estás utilizando. Fíjate cómo lo dejas recuadrado en diferentes colores, ¿no? Seguimos. Más G3, que sería la siguiente celda, más I3, más K3, y ya he terminado. Luego, entonces, fíjate en la estructura que tiene la fórmula que va a hacer ese cálculo, que va a hacer esa suma. Una vez que has terminado, pues pulsas el Enter y automáticamente te aparece ahí la suma. Si ahora modificamos cualquiera de las celdas que participan en el resultado de la fórmula, bueno, pues la fórmula se tiene que actualizar. Es decir, si yo el 15, pues digo que es por ejemplo, un 45 y le doy al Enter, pues automáticamente se actualiza. Y lo mismo ocurre con el 85, por ejemplo, ¿no? Digo que esto es 20, ¿veis? Pues la fórmula, el resultado de la fórmula siempre se va actualizando. Y es que hay que reparar en algo que es básico, pero que hay que tener muy en cuenta también. Echando un vistazo ahora mismo a la hoja de cálculo, pues tú puedes ver que hay valores numéricos en todas las celdas. En todas las celdas hay valores numéricos. Sin embargo, hay una de ellas que es ligeramente diferente, porque realmente una de ellas, concretamente esta de aquí, no contiene un valor numérico en su interior, a pesar de que tú ves un valor numérico. Lo que contiene esa celda es una fórmula y por eso se actualiza cuando se cambia la información de otras cosas que pueda haber en la hoja, como por ejemplo estas otras celdas. Si tú vas posándote o haciendo celda activa, pues las celdas de los valores numéricos, fíjate como cuando yo me voy a la celda C3, la barra de las fórmulas refleja siempre el contenido de esa celda, un 5. Si yo me voy a la del 45, pues fíjate como en la barra de las fórmulas me dice que tengo un 45. Y así con las demás. Pero si yo me voy a la celda del C30, del 130, perdón, en este caso, no me aparece un 130, sino que me aparece una fórmula, porque el contenido real de esa celda no es un valor numérico, sino que es una fórmula. Y esto es importante distinguirlo. A pesar de que tú ves un valor numérico, el contenido es una fórmula. Bueno, pues visto cómo se hacen las operaciones básicas, imagínate que tienes muchas más celdas para sumar o para multiplicar o para dividir. Voy a agregar unas cuantas más. Por ejemplo, pues tal y como lo tengo ahora en pantalla. Si yo en una celda resultado, que en esta ocasión va a ser por ejemplo C13, quiero sumar pues todos estos valores que acabo de poner por ahí desperdigados, pues lo podría hacer exactamente igual, pero aquí ya la labor comenzaría a ser un poco tediosa. Es decir, aquí le diría igual a C3, más siguiente celda E3, más, por ejemplo, la del 85 D6, ¿no? Es decir, lo puedes hacer así, G6, pero voy a tardar un montón y además corro el riesgo de equivocarme porque a uno la vista le falla y es muy frecuente que cuando llevas tiempo trabajando en una hoja de cálculo, pues empiezas a mezclar tu ojo empieza a mezclar filas, empieza a mezclar columnas y al final pues te lías y le dices que te sume una celda que está vacía. Aunque él te las va señalando, es muy probable que te equivoques y sobre todo si llevas ya un par de horas trabajando en Excel ya no sepas ni lo que estás haciendo y de esta forma es muy fácil equivocarse y además tardas un montón. Luego entonces cuando uno va a sumar celdas, a multiplicar, a restar o a dividir, me da exactamente igual, uno no pone la dirección de la celda a mano, es decir, uno no pone igual a C3 más, no. Uno lo que hace es lo siguiente.
Primero signo igual, esto es inevitable. Luego entonces entras en la celda del resultado y pones un igual. Y después lo que tienes que ir haciendo es señalar con el ratón, es decir, hacer un clic con el botón izquierdo en aquellas celdas que quieres operar. Por ejemplo, la primera es C3, pues pinchas en C3. A continuación pones un más. Este más sí que lo vas a tener que poner a mano. Ojo, hago un paréntesis, puede ser que alguno de vosotros digáis, pero es que tampoco lo haría así, utilizaría la función suma. Ya, pero recordad que estamos en un Excel básico y lo estoy explicando para alguien que no tiene ni idea de Excel. Hay que explicar de dónde vienen las cosas. Luego entonces, después del más, coges con el ratón, seleccionas la siguiente, más, la siguiente, más, la siguiente. Así no te vas a equivocar, así no te bailan las columnas y las filas, ¿no? Tú vas poniendo máses, vas pinchando con el ratón y aún así, bueno, es fácil equivocarse, pero no tan fácil como antes, ¿no? Entonces, hecho esto, he tardado muy poco, no corro el riesgo de equivocarme, le doy al Enter y me aparece el resultado, ¿no? Es decir, a la hora de construir una fórmula, nunca pongas a mano la dirección de una celda, aunque se puede, sino que selecciónala con el ratón. Si ahora modificamos cualquier celda, por ejemplo, esta tiene un 50, le damos al Enter, el resultado pues se va a actualizar, ¿no? Bueno, pues visto esto, yo creo que ya podemos empezar, aunque nos quedan muchas cosas por ver en cuanto a cálculos, por supuesto. Voy a borrar todo lo que hemos escrito en esta hoja y nos vamos a ir a la hoja donde teníamos esta tabla. Y digo que hecho esto, pues ya estamos en condiciones de poder calcular la columna del total. Y echando un vistazo a la tabla, pues yo creo que es bastante fácil interpretar qué es lo que queremos hacer con esta tabla, ¿no? Se trata de unas ventas, de unos vendedores en un mes en concreto. Tenemos el vendedor, el apellido, tenemos el salario base y tenemos la comisión, ¿no? Bueno, pues en el total, como podéis intuir, se trata de que Excel nos averigüe pues el total de cada vendedor, que será igual al salario base más la comisión de cada vendedor. Pero antes de eso, lo primero que voy a hacer va a ser poner tanto el salario como la comisión en formato moneda. Luego entonces seleccionamos con el ratón el rango de celdas que contienen los salarios y las comisiones y nos vamos al grupo número y pulsamos en el botón del billetito. Y esto pues nos lo pone en formato contabilidad y también lo podríamos cambiar a formato moneda. Ya veremos la diferencia que hay entre moneda y contabilidad. Cualquiera de los dos nos sirve, ¿no? Bueno, pues hecho esto, lo que hacemos es situarnos en la primera celda del total. Y aquí, con lo que hemos visto hace un instante, pues pondríamos un igual y podríamos poner la dirección a mano, es decir, C3 más D3. Le damos al Enter y ya tengo ahí el sueldo de la primera persona, pero lo voy a borrar porque voy a utilizar la otra forma que os he explicado. Igual a esta celda y la señalo con el ratón, más esta otra y también la señalo con el ratón. Hecho esto, le damos a la tecla Enter y ya tenemos ahí el salario. Para la siguiente persona, pues habría que hacer exactamente lo mismo. Igual a la primera celda más la segunda celda. Y le damos al Enter. Y así, pues con el resto de personas. Igual a la primera celda más la siguiente celda, ¿no? En este caso tenemos 6 vendedores. No tardaríamos mucho en hacer la tabla completa. Y la voy a hacer esta más esta, igual a esta más esta, igual a esta más esta, con lo cual ya he terminado. Pero ponte en la situación de que en vez de 6 vendedores como tenemos ahora, pues tenemos 600 vendedores. Bueno, pues imagínate que tienes que hacer esta operación 600 veces, te puede dar algo, ¿no? Luego entonces, cuando tú tienes una tabla en esta disposición, y me refiero al decir en esta disposición que tienes que escribir exactamente lo mismo o hacer, mejor dicho, el mismo cálculo en las filas que tenemos debajo, es decir, en la primera hago una suma de 2 celdas, bueno, pues abajo tengo que hacer el mismo cálculo con otras 2 celdas, aquí el mismo cálculo con otras 2 celdas. Bueno, pues Excel es muy listo y te permite abreviar un montón el trabajo. De la siguiente forma, voy a borrar todo lo que acabo de hacer para repetirlo de una forma más rápida. Tú haces el primero, es decir, te sitúas, en este caso para el primer vendedor, y le dices que va a ser igual a esta celda más esta otra. Y una vez que tienes el primero, haces que la fórmula sea celda activa y ahora pues como si rellenaras una serie de las que vimos en vídeos anteriores. Es decir, te tienes que situar en la esquina inferior derecha de la celda, donde tenemos este punto negro. Acordaos de las series de vídeos anteriores, ¿no? Y una vez que estás posicionado justo encima de ese punto, fíjate cómo el ratón se transforma en una cruz fina. Bueno, pues ahí pulsas el botón izquierdo del ratón y manteniendo el botón izquierdo pulsado, arrastras hacia abajo hasta que terminen los datos.
Fíjate que me da igual que sean 6 como que fueran 600, porque fíjate que fácil y qué rápido, ya voy por las 680 y pico, ¿no? Luego, entonces, esta forma abrevia muchísimo el trabajo. Subo otra vez para arriba. Más, sube más, hombre. Bueno, he borrado sin querer la primera. Bueno, pues entonces lo que decía era ponernos en la esquina inferior derecha, arrastrar con el izquierdo, en este caso hasta la fila 8, que es donde terminan los datos. Hecho esto, sueltas el botón izquierdo y fíjate cómo Excel te hace el cálculo de todos. Y si hubiera 600, pues arrastras hasta abajo, como acabo de hacer yo un instante, y te habría hecho el cálculo de los 600. Al rellenar una serie, cuando tienes una fórmula, Excel interpreta, en este caso, correctamente, que tú lo que quieres hacer es la misma operación con las celdas de abajo. Y digo en este caso porque ya veremos en un futuro cómo habrá casos en los cuales tú arrastras hacia abajo y no quieres exactamente hacer la misma operación con las mismas celdas, sino que quizás quieres hacerlas con otras, ¿no? Entonces tienes que rectificar a Excel. Pero cuando son tablas sencillas, como es este caso, bueno, pues Excel lo hace estupendamente. Otra cosa en la que te tienes que fijar es que, fíjate, valga la redundancia, te tienes que fijar, fíjate cómo Excel pues automáticamente detecta el formato que le tiene que dar a la columna del total. Esto es una característica también de Excel. Si estamos sumando una celda en formato moneda y otra que también está en formato moneda, el resultado también tiene que estar en formato moneda, ¿no? Bueno, pues esto es una interpretación que hace Excel para agilizarte el trabajo y que no tengas que ponerlo tú ahora el total en formato moneda. Bueno, pues acabamos de realizar nuestros primeros cálculos, concretamente sumas, utilizando fórmulas. Por supuesto, toda fórmula de Excel se actualiza, como acabamos de ver hace un instante, con lo cual, imagínate que te equivocaste en la comisión de un vendedor o a lo mejor ese vendedor pues a última hora ha vendido algo más. Bueno, pues si tú rectificas la comisión de cualquiera de ellos, bueno, pues la celda del resultado del vendedor en concreto se verá actualizada. Por ejemplo, imagínate que este vendedor o vendedora, Ana Martín, resulta que a última hora nos vendió un poco más. Luego entonces, en vez de 350 euros de comisión, fueron 400. Bueno, pues tú lo pones y en cuanto le dé al Enter, fíjate cómo el resultado, el total de ese vendedor, se actualizará. Y efectivamente se actualiza, ¿no? Y este es quizás el comportamiento más importante de Excel a la hora de trabajar con fórmulas y funciones que veremos en un futuro. Bien, hecho esto, imagínate lo siguiente también. Imagínate que de alguna forma quieres destacar aquellos totales que superen los 3.000 euros. Es decir, una vez que tú tienes una tabla, y esta es muy pequeña porque estamos empezando, ¿no? Pero una vez que tú tienes una tabla y has calculado pues, el salario total de una serie de vendedores, te gustaría que Excel te resaltara aquellos vendedores cuyo salario supera los 3.000 euros. Y en este caso lo estamos viendo a primer golpe de vista. Estamos viendo que este de aquí, María Fernández, y este de aquí, Clara Pérez, son los dos vendedores que han superado los 3.000 euros este mes, ¿no? Imagínate que tienes 600, te pongo otra vez en la misma situación. Imagínate que una vez que tienes 600 vendedores y has calculado el total, deseas destacar aquellos vendedores que hayan superado los 3.000 euros en sus ventas. Pues eso ya a primer golpe de vista no lo podrías hacer, porque como mucho puedes ver hasta la fila 21, ¿no? Imagínate lo que sería ir bajando con el ratón e ir mirando fila a fila a ver qué vendedor ha superado los 3.000 euros. Seguramente ocurra lo de antes, el ojo te falle cuando llevas un rato mirando filas y se te escape uno cuando no muchos más, ¿no? Bueno, pues hay una forma de que Excel destaque, de alguna manera, pues aquellas celdas que cumplan una condición. Y la condición que tienen que cumplir las celdas a destacar es que el sueldo sea mayor que 3.000. Espero que conozcáis los operadores de comparación, mayor que, ¿no? Luego entonces, en este caso, pues lo vamos a hacer y es muy fácil porque estamos viendo que son los dos que os he señalado antes, pero lo que vamos a ver ahora sería válido también en el caso de que tuvieras 600 vendedores o 60.000, da igual, los haría con todos. Luego entonces, ¿cómo podemos destacar estos vendedores que han superado los 3.000 euros? Pues utilizando en Excel lo que se denomina formato condicional. Y ya que estamos viendo los formatos, pues tenemos que conocer también esta funcionalidad de Excel. Y aquí estamos en lo mismo. Yo digo muchas veces, repito muchas veces lo mismo, ¿no? Hay gente que trabaja con Excel que no conoce el formato condicional y es una opción, bajo mi punto de vista, súper útil. El formato condicional ha adquirido muchas características nuevas a partir de la versión 2007. ¿Cómo podemos utilizar el formato condicional para destacar pues estas celdas, las que superen los 3.000 euros? Primero tienes que tener claro cómo las quieres destacar. Y ya hemos visto en vídeos anteriores el tema de los formatos. Una celda puedo destacar su relleno
puedo destacar sus bordes e incluso puedo destacar el texto que hay en el interior. Es decir, yo puedo poner el número en rojo, puedo poner el fondo de la celda en rojo o puedo poner el borde de la celda en rojo. Y quien dice rojo, el color que se te antoje. Lo que pasa es que el rojo quizás es el que más se suele ver, ¿no? El que más destaca al ojo. Bueno, pues lo primero que habría que hacer para aplicar un formato condicional que destaque las celdas que superan los 3.000 euros sería seleccionar con el ratón el rango de celdas en las que vas a aplicar el formato condicional, y son estas. Si fueran 600, pues empezarías a arrastrar hacia abajo y llegas rápido. Pero bueno, también os enseñé en los primeros vídeos técnicas de selección para seleccionar rangos largos, ¿no? Grandes de Excel. Bueno, el caso es que seleccionamos en este caso este rango, que es muy fácil, y fíjate como en la ficha de inicio, pues tenemos un botón, que es el botón de formato condicional. Ese botón da él solo para un curso, luego entonces no vamos a poder ver todas las funciones que hay dentro de este formato condicional, porque ya digo que tiene muchísimas. Pero es fácil de usar. Mirad, si pulsáis en el botón de formato condicional, nos sale un menú hacia abajo en el que dice resaltar reglas de celdas, luego reglas superiores, barras de datos, etcétera, etcétera, nueva regla. Bueno, pues a partir de la versión 2007, y en esta 2010 también, pues es muy fácil destacar cuando un rango de celdas tiene que ser mayor que, menor que, destácame las celdas que están entre esta cifra y esta otra. Y eso se consigue poniendo el ratón encima de la opción de resaltar reglas de celdas. Y fíjate que cuando colocas el ratón ahí encima, te sale un submenú en el cual pues aparecen opciones de mayor que, es menor que, entre, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos dicho hace un instante que queremos destacar aquellas celdas, es la columna del total, cuyo valor supere los 3.000 euros para ver qué vendedor pues, ha obtenido un salario superior a 3.000, ¿no? Luego entonces la opción a escoger en este caso, creo que estamos todos de acuerdo en que es la opción de mayor que. Luego entonces te vas a formato condicional, siempre con el rango seleccionado, reglas, resaltar reglas de celdas es mayor que. Y en esta ventana, ¿qué hay que hacer? Pues en esta ventana dos cosas. Primero, en el menú desplegable de la derecha, escoger cómo quieres que realce o que destaque Excel las celdas cuyo importe o valor sea superior a 3.000. Luego entonces, fíjate, relleno rojo claro, contexto, en fin. Aquí vas leyendo y aparecen diferentes formas de rellenar. Si no aparece en estos menús, pues la opción que vas buscando o no te parece bien, tienes la opción de formato personalizado, con lo cual te lleva a esta otra ventana en la que estuvimos en vídeos anteriores y yo aquí puedo decirle que el relleno de la celda tiene que ser rojo. Y esto lo acepto. Una vez hecho esto, lo único que queda es en la parte de la izquierda borrar quizás el valor que ponga Excel y escribir tú a mano, tranquilamente, un 3.000. Con lo cual, después de hacer esto, fíjate que Excel te está diciendo voy a aplicar formato a las celdas que son mayores que 3.000 con un formato personalizado, que es el que hemos escogido nosotros, y es relleno rojo. Bueno, pues esto lo aceptas. Y fíjate cómo al quitar la selección, pues esas celdas quedan perfectamente destacadas, ¿no? Luego, entonces, esto es fenomenal. Ponte en la situación de que tienes, lo que os he dicho unas cuantas veces ya, ¿no? Tienes 600 filas. Bueno, pues en ese caso, a lo largo de esas 600 filas, pues aparecerían en rojo aquellos que han superado los 3.000 euros y esto es muy útil. Pero no solamente eso. Como Excel tiene la gran capacidad de actualizar las fórmulas si se modifican las celdas que participan en las mismas, también tiene la capacidad de actualizar los formatos condicionales. Es decir, imagínate que, por ejemplo, Ana Martín, en vez de 400 euros de comisión, pues a última hora pues vendió bastante y en vez de 400 euros de comisión, este mes tiene 550 euros de comisión. Bueno, pues en cuanto le dé al Enter, lo que va a hacer en primer lugar es sumar 2.500 más 550, con lo cual eso nos da 3.050, ¿no? Con lo cual su salario pues pasará a ser 3.050, con lo cual debería de resaltarme en rojo automáticamente la celda del resultado. Entonces yo le doy al Enter y fijaos como efectivamente así es, ¿no? Y lo mismo ocurre a la inversa, ¿no? Si por cualquier motivo pues otro vendedor, como puede ser María Fernández, en vez de una comisión de 325 este mes ganó una comisión de 100 euros, te equivocaste por ejemplo, le das al Enter, pues te quita el resaltado rojo. Luego entonces fíjate cómo los formatos condicionales también se van actualizando. Y esta es la forma de realizar cálculos básicos en Excel, ya hemos hecho nuestros primeros cálculos, y de aplicar el formato condicional. Seguiremos a lo largo del curso profundizando en ambas cosas, sobre todo en el tema de los cálculos, ¿no? Que es el objetivo de Excel. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega.
y hasta entonces, pues que os vaya bien.